¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ahora sí que ya nos pusimos, ¿no? El outfit, dirían por ahí, de la fodonguez, es que acabamos de sacar a pasear a Pantro y por lo regular lo hacemos, pues de forma cómoda, digámoslo de esta manera, y ha hecho viento en las últimas horas por la zona en donde su servidor vive, entonces nos lo pusimos nuestro pants rosa y ya nos quedamos así para el comentario, así que estamos en el modo fachoso, literalmente. Y creo que tendría que rasurarse, pero bueno. Oigan, a ver, vamos a hablar nuevamente del tema de doña Carlota, para actualizarlo y también por otras situaciones que se han venido presentando que vale la pena comentar con ustedes y también contrarrestar en muchos sentidos, que es el papel de Ricardo Salinas Pliego. Pero vamos precisamente con la información, si ustedes son tan amables, que nos ayude precisamente pues a comentar, ¿no? A comentar y claro, a darle salida directamente a un tema que sin duda alguna ha generado mucha polémica, ha generado muchos comentarios relacionados al vacío de autoridad, a un vacío brutal de autoridad por donde se le quiera ver. Y también, por supuesto, hay gente que está a favor, ¿no? De lo que hizo la señora Carlota, hay gente que está en contra, ¿no? Hay gente que considera que no fue adecuado, hay otra gente que sí. En fin, y de esto, por supuesto, se tratan de aprovechar muchos personajes para crear todo un escenario que no busca una solución, que no busca realmente una mejora como sociedad. A ver, ¿cuáles son las notas? Poco después de las 16 horas del 10 de abril, una juez de control del Estado de México vinculó a proceso a Carlota N., adulta mayor, acusada de matar a dos personas a balazos en Chalco por doble homicidio calificado. Por su parte, sus dos hijos que estuvieron presentes en el ataque, Eduardo y Mariana, también los vincularon a proceso, pero por el delito de tentativa de homicidio. Durante la audiencia, el juzgador determinó que imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada a los imputados, quienes seguirán en detenidos hasta que se resuelva su caso. La autoridad tomó esta determinación luego de que el Ministerio Público presentara datos de pruebas suficientes que acreditan la probable participación de la imputada en los hechos ocurridos el 2 de abril del 2025. ¿Qué pasó durante la audiencia? Pese a que la defensa de los imputados intentó comprobar que fueron violados los derechos de los tres procesados durante la detención, la juez desechó las pruebas presentadas y determinó que el aseguramiento fue legal. Durante la audiencia, realizada en dos partes, de más de 7 horas y 5 recesos el 9 de abril y de casi 7 horas y un receso el 10 de abril, los abogados defensores presentaron peritajes que comprobaban anomalías en la detención, pues en un principio la fiscalía informó que los tres señalados habían sido asegurados en dos vehículos, pero un video comprobó que los sacaron de un domicilio de Chicoloapan. Además, Eduardo y Mariana tomaron la palabra y explicaron que habían sido víctimas de agresiones por parte de la policía de investigación durante la detención. Incluso Eduardo N. se quitó la playera durante la audiencia para mostrarle al juez lesiones en el torso. Carlota N., Eduardo y Mariana permanecerán recluidos en el centro penitenciario y de reinserción social de Huitzilcingo, en Chalco, y por su parte se anunció que los abogados de los acusados pedirán una nueva audiencia para ver si Carlota puede llevar su proceso en libertad. ¿No? Eso es lo que se dio a conocer en esta audiencia, a pesar de que se filtró ya un video en donde observamos precisamente a las personas hoy oxisas, ¿no? De que extorsionaron, chantajearon a la señora Carlota, quien tomó la determinación de dispararles en su contra. Una determinación que, insisto, ha dividido completamente las opiniones. Hay gente que dice, estás violentando la ley, no, si te detienen, te van a aplicar la ley. Hay gente que dice, un departamento no vale eso. Hay personas que dicen, yo haría lo mismo. ¿Por qué? Porque es de verdad molesto, incómodo, es algo muy ofensivo, muy violatorio, indignante, que lleguen y se te metan hacia tu casa y aparte te traten de extorsionar, se burlen de ti. En fin, al final de cuentas lo hemos repetido en cada video que tocamos de este tema. El vacío de autoridad, la falta de autoridad, la corrupción de las autoridades. La corrupción de las autoridades, ¿no? Es precisamente
la causa medular de que esto haya derivado en una tragedia. Si la autoridad hubiera hecho su trabajo, si la Fiscalía, si la Alcaldía de Chalco, si la Jefatura de Policía de Chalco y demás no estuvieran relacionados y no protegieran a estos grupos que llegan y despojan a las personas de sus casas, pues definitivamente las cosas hubieran sido diferentes. En muchos sentidos da pie, y hay gente que lo ha comentado, a pensar en una venganza por parte de la Fiscalía y del juzgado y demás por la forma en cómo se han comportado. Ha habido manifestaciones a favor de la señora Carlota, no diciendo todos somos Carlota. Eso es parte de lo que se ha venido generando. Ahora, ¿dónde viene la disrupción también en este tema que vale la pena comentar y que donde voy a centrar mi opinión? El empresario Ricardo Salinas Pliego informó en redes sociales que está dispuesto a poner a su equipo legal para ayudar a Carlota, quien se encuentra detenida, ¿no? Por defender a tiro su propiedad de invasores en Chalco. El dueño de la televisora de la Jusco señaló que su decisión nace del escenario de corrupción que se vive en el país, ya que argumenta que las acciones de Carlota devinieron de la defensa y recuperación de su propiedad. Voy a pedirle a mi equipo legal que se ponga en contacto con la señora para ayudarla. Hay que establecer un precedente en este México corrupto en el que vivimos. Debemos y tenemos el derecho de defender nuestra propiedad y a nuestras familias. ¿Por qué los delincuentes que nos gobiernan no hacen su trabajo, no garantizan nuestra seguridad y los derechos humanos, solo sirven para proteger a los criminales? Fue lo que dijo Ricardo Salinas Pliego. Cabe resaltar que Carlota reclamaba la invasión de un inmueble a terceros, pero al negarse, la mujer de 74 años, junto con sus dos hijos, regresó al lugar y detonó un arma de fuego en contra de dos personas vinculadas con una organización dedicada al despojo de inmuebles. De acuerdo con la información que se ha venido recolectando a través de los medios de comunicación, efectivamente, Carlota, vale la pena recordar esto, acudió junto con su hija a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Chalco para denunciar a este grupo de personas que habían invadido su domicilio familiar. La denuncia fue formalmente registrada, se integró una carpeta de investigación, la cual fue sellada y entregada por el agente del Ministerio Público en turno, y el 31 de marzo, Mariana, la hija de Carlota, volvió al inmueble acompañada por elementos de la Policía Municipal, portando la carátula de la carpeta y una copia certificada. Sin embargo, ese día los agentes no intervinieron. Así, no quisieron intervenir para desalojar a los invasores. Ante la inacción de las autoridades es que se deriva esta situación que ya todos observamos y que ya hemos tratado en muchos sentidos. Ahora, ya hemos comentado de nuestra parte la responsabilidad de las autoridades, la corrupción por parte de autoridades que deriva precisamente en el despojo de inmuebles y que terminó en esta ocasión en una tragedia con la muerte de dos de los involucrados. Pero lo que no se vale, y se lo digo abiertamente, es que personajes como Ricardo Salinas Pliego se quieran colgar de este tema para llevar agua a su molino. Ricardo Salinas Pliego no es un empresario que tenga un compromiso social, que tenga una visión de justicia social. No es un empresario que busque el desarrollo de un país. No es un empresario que se dedique a ayudar a la gente porque es una buena persona o es un mexicano que quiere realmente que este país cambie. No. O que se desarrolle o que sea mejor. No. Es un hombre que siempre ve para sus intereses, que siempre opera para que sea él el beneficiado. Durante los últimos meses, se ha dedicado a denostar cualquier acción de la Cuarta Transformación, cualquier acción por parte de Morena, y uno de los puntos en donde él más se ha concentrado es en el tema de la violencia, una violencia que efectivamente existe, una violencia que efectivamente indigna a una sociedad, una violencia que efectivamente vuelve insoportable vivir en ciertas regiones del país, como ha pasado en Chiapas, como pasa en Sinaloa, como ha pasado en Guanajuato, como pasa también en Chihuahua, en Michoacán, Guerrero, en fin. Esa es una realidad innegable. Pero Ricardo Salinas Pliego fue de los principales apoyadores de la guerra contra el narco. Ricardo Salinas Pliego fue de los empresarios que decidió respaldar al gobierno de Felipe Calderón, incluso en el manejo de la información relacionada con esa mal llamada guerra. Fue de los hombres del dinero y dueños de medios de comunicación quienes decidieron callar ante las necesidades y demandas del pueblo, quienes exigían precisamente que los medios los escucharan para poder denunciar que eran víctimas de esta guerra en contra del pueblo que lanzó el gobierno calderonista.
Ricardo Salinas Pliego fue socio incluso en algún momento del propio Luis Cárdenas Palomino, con quien trabajó directamente. Ricardo Salinas Pliego fue una de las voces empresariales que más respaldó en su momento al propio Genaro García Luna a raíz de los favores que este último le había hecho para controlar diversas protestas y diversas situaciones alrededor de sus propios intereses mineros. Ricardo Salinas Pliego fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto uno de los principales promotores de las acciones punitivas por parte de un gobierno en el cual se profundizó la violencia política, la violencia de un Estado criminal. La televisora de Ricardo Salinas Pliego fue de las primeras en tratar de esconder lo que había pasado en Ayotzinapa. Fue de las primeras que le dio validez a esa farsa llamada verdad histórica. Fue de las primeras que tachó a los maestros de flojos después de Nochixtlán. Entonces, Ricardo Salinas Pliego jamás se ha preocupado porque la violencia no estalle en este país. Ahora se ha manifestado a favor de la aportación de armas porque seguramente tendrá algún tipo de interés económico en la fabricación de las mismas y en la venta de las mismas. O porque simplemente quiere tomar este pretexto de la libertad, ¿no? Para decir que todos tenemos que defendernos ante un Estado que no funciona. Y es muy, muy vaciado esto porque Salinas Pliego, junto con otros mil millonarios o multimillonarios, fueron de los grandes erosionadores del Estado, fueron de los grandes explotadores del Estado, fueron de los que llevaron al Estado a niveles verdaderamente ínfimos para poder hacer lo que les viniera en gana. Yo no vi a Salinas Pliego hablando de portar todos armas cuando de repente los Zetas mataron a 72 personas. Yo no vi a Salinas Pliego en su cuenta de X o en algunos de sus canales de televisión hablar de la necesidad de que todo mundo estuviera armado cuando se presentó el caso de Tlatlaya. Y muchos otros más que Televisión Azteca y Televisa callaron porque afectaban a los gobiernos panistas de Calderón y priista de Enrique Peña. Ahora habla de que hay que tener la libertad de portar un arma para defenderte de lo que el Estado, ese Estado corrupto, ese Estado incapaz, no te puede otorgar, que es seguridad. Se da cuenta la perversidad de este tipo de personajes. Personajes que no tienen ningún reparo, por supuesto, en, en aprovechar una tragedia, en manipular un sufrimiento, en manipular un interés. Salinas Pliego es de los principales beneficiados de la mano de obra barata, de la pobreza que termina generando conflictos en materia de seguridad. ¿Quiere realmente Salinas Pliego ayudar a doña Carlota? Que lo haga, por supuesto, con sus abogados, pero no con una finalidad política, una finalidad en la cual el hombre solamente busca golpear a un gobierno que se atrevió a cobrarle impuestos. Nada más por eso. Y al cual tacha de extorsionador porque no los quiere pagar. Así de sencillo, ¿no? Él dice, hay que traer todos armas para defendernos precisamente, porque este Estado no garantiza nada y los derechos humanos solamente son para los delincuentes. Eso es mentira. Esa es una enorme mentira. Esa es una línea que ha manejado la derecha durante toda su vida. Lo tuvo Arturo Montiel, lo manejó Carlos Salinas, lo dijo Cedillo, lo dijo Fox, lo dijo Calderón, no una, sino en muchas ocasiones. Si nos basamos en el sistema de impartición de justicia de este país, lo que dice Salinas Pliego es un despropósito. La principal violación a los derechos humanos parte en contra de la ciudadanía común y corriente. Nada tiene que ver el tema de los delincuentes para ello. Pero es una vieja retahíla que ya explotó en alguna ocasión Arturo Montiel y con la cual lo único que buscan es debilitar a un Estado. Nada más. No buscan otra cosa. Y esto se lo digo porque a final de cuentas Salinas Pliego quiere esa libertad para hacer lo que a él le venga en gana. Porque esa es la libertad que él quiere. La libertad para despojar, para abusar, para agredir, para hacer todo tipo de triquiñuelas. Un hombre que se la pasa cuestionando al Estado cuando él es producto del Estado, cuando él es producto del favoritismo, cuando él es producto del capitalismo de cuates, cuando él es producto precisamente de toda esa maraña de intereses que le permitió llegarse a una televisora, que le permitió
tener un banco y que le ha permitido abrir una cantidad de negocios en cualquier momento gracias a la condonación de impuestos, gracias a los favores políticos, gracias precisamente a todo tipo de intereses que se mueven en el capitalismo de cuates, del cual fue beneficiado gracias a su relación con los gobiernícolas. Entonces, a partir de ahí, es muy importante combatir la narrativa de estos personajes, ¿sabe? Que quieren hacerse pasar como héroes, que quieren aprovecharse la indignación que genera un caso como este, para subirse a la ola y decirle a la gente, aquí estoy, soy parte de ustedes, soy el salvador. No, no es ningún salvador, Salinas Pliego. Porque si hay situaciones como esta en México, es producto de esas oligarquías que minaron las capacidades del Estado para garantizar una seguridad pública de calidad, que han fomentado una corrupción en el poder judicial y en el poder de las fiscalías, en beneficio precisamente de sus intereses. Ricardo Salinas Pliego, junto con otros grandes millonarios, son responsables de muchos de los problemas estructurales que tenemos en México. Y no estoy quitándole responsabilidad a los políticos corruptos de antaño, ni mucho menos. Pero esos políticos respondieron durante 3 sexenios a las órdenes de estos empresarios. Generaron más pobreza por órdenes de estos empresarios. Generaron más hambre por conveniencia de estos propios empresarios. Generaron más asimetrías para beneficio de los negocios de estos empresarios. Entonces, que no nos vengan a decir que son los salvadores o que son los personajes que vienen a ayudar, porque lo único que vienen es a tratar de aprovechar una situación de esta naturaleza para sacar una ventaja de una u otra forma e ir construyendo un capital político que los lleve en un momento dado a tener la solvencia necesaria para poder retar con mayor envergadura a un gobierno democráticamente electo. Porque de eso se trata. Y si usted ve todas las campañas de Azteca, de eso se trata simplemente, de cobrarle facturas porque se atrevieron a pedirle que pagara lo que debe. ¿Usted cree que un personaje que no se reconoce como un ciudadano común, no se asume como parte de una sociedad que debe responder a la ley a la cual todos respondemos, es realmente alguien de fiar? ¿Es realmente alguien que va a estar pensando en sacar adelante a una población? Ojalá de verdad los empresarios en México, y me refiero a los mil millonarios, a los empresarios grandotes, tuvieran ese compromiso social. De verdad. Ojalá realmente hicieran campañas para combatir la corrupción. Ojalá hicieran campañas para dirimir, para depurar el poder judicial y el tema de las fiscalías. Todo con el afán de que en realidad su aportación ayudar a mejorar este país y a mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Pero eso no va a pasar. Y no va a pasar porque esos empresarios de medios, en donde se encuentra Ricardo Salinas Pliego, están acostumbrados a mentir, están acostumbrados a manipular, están acostumbrados a desviar la atención incluso de las noticias verdaderamente importantes. Y aquí lo vemos con este caso. Salinas Pliego se centra en tenía derecho a defenderse. A final de cuentas, ese debate no nos lleva a nada. Lo que nos llevaría a algo es denunciar quiénes son los verdaderos responsables de todo esto, quiénes protegen a los que generan estos hechos de violencia, quiénes protegen a los que se generan estos hechos que le quitan a la gente su posesión. Eso es lo que ayuda. Centrarlo en el tema de si tienes o no tienes derecho es simple y llanamente hacer leña del árbol caído. Es echarle un incendio a una hoguera con tal precisamente que se prende el bosque y tú después, tranquila y llanamente, te pongas a bailar entre las cenizas. Pulgares arriba, si les gustó el video, déjenme su comentario, déjenme su punto de vista. Ya lo saben, compartan su opinión. Aquí cabemos absolutamente todos. Y como se los he dicho en otras ocasiones, es ver el video, comentarlo, pulgar arriba, compartirlo, suscribirse, darle a la campanita y si hay posibilidad, super chat y super gracias. Yo como siempre les agradezco el favor de su atención y ya lo sabe, nos vemos al ratito.